Y pues las primeras planas para limoneros por extorsiones. Esto se va a ir a un precio bastante alto en todo el país. Ya vivimos a 80 pesos el kilo de limón. Ahora los taqueros, a donde todos vamos, pues han hecho maravillas. Han empezado a hacerlo hasta por cuartitos para que a todo el mundo le alcance por lo menos unas gotitas por lo caro que está el limón. Hoy no podemos de verdad dejar de pasar esto, que el gobernador Ramírez Bedoya ponga hincapié en este asunto que es grave para la producción de Michoacán, grave para el consumidor de todo el país, ya que somos el primer productor de limón de todo. El 80% nada más dicta el precio a nivel local de este apreciado producto que está en la mesa de cada uno de nosotros y que nosotros no podemos dejar por lado. Por eso mucha gente se desplaza de sus comunidades por miedo al crimen organizado. Hoy anuncia dentro de los periódicos donde ya ni los jornaleros quieren ir a las huertas porque temen por su vida, porque si van y el dueño de la hectárea o el empacador no paga la cuota, ellos podrían su integridad podría estar comprometida. Hoy hablo por los productores de Michoacán de limón, exhorto y pido enérgicamente al presidente de la República que ponga más énfasis en ello y al gobernador de Michoacán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Enrique. A continuación se concede el uso de la tribuna para referirse al dictamen que aparece en el numeral 1.3, del orden del día, al diputado Gerardo Fernández Noroña. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Adelante. La oposición se duele cuando algún compañero viene a presentar en tribuna un dictamen y habla de todo menos del dictamen. Quien acaba de hacer uso de la palabra hizo exactamente lo que la oposición critica todo el tiempo. No tiene nada que ver el tema que nos convoca, que tiene que ver con CONAPRED, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y con los desplazamientos forzados, con el tema que él ha presentado el día de hoy. No tiene nada que ver. Ustedes estiran todo el tiempo las cosas, pero no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Voy a demostrar la hipocresía de la oposición de dos maneras. Primero, no tuvieron el mínimo de bonomía los que son diputados y diputadas de la 65ª legislatura para sumar su voz a nombre de su fracción por el fallecimiento de nuestra compañera diputada Susana Cano. Cada que haya el fallecimiento de algún familiar, de alguna legisladora o legislador de la oposición, o que la bancada opositora pierde algún compañero o compañera, nosotros como compañeros que somos, como seres humanos, porque las diferencias políticas no tienen por qué hacerse personales, siempre manifestamos de corazón nuestra solidaridad frente a estas circunstancias. Y ellos que vieron a Susana Cano permanentemente en las sesiones participar, estar activa, ser humanista, ser seria, ser consistente, más allá de que consideran o no con sus puntos de vista, no fueron capaces de hacer el mínimo de referencia a tan lamentable fallecimiento. Para nosotros es una pérdida muy importante. Segundo ejemplo de hipocresía. Ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se discutió el tema de la prisión preventiva oficiosa, justo con el tema de la extorsión, donde se plantea que tenga herramientas el Estado mexicano para enfrentar este tipo de prácticas como las que hoy comentó aquí la bancada paneaguada, y votaron en contra, como votan en contra absolutamente todo lo que planteamos, sin ni una sola propuesta de fondo, con su discurso mentiroso. Por cierto, el discurso el domingo, el chisguete rosa llegó al INE y Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que el 2 de junio a las 10 de la noche dijo que había ganado y que le estaban robando los votos, este domingo dijo afuera del INE: yo la noche del 2 de junio no tenía ningún elemento para decir que había ganado la elección y por eso reconocí la derrota. Miente, salió a decir que había ganado. Fue hasta la madrugada del 3 de junio que reconoció la apabullante derrota, a tal grado que el día de mañana
nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo recibe la constancia de presidente electa. Reconocidísima, merecidísima. Y vamos a enfrentar estos problemas que aquí vinieron a plantear y que ellos fueron generadores, no de gratis. También en octubre Genaro García Luna será condenado por vínculos con el narco, como se lo dije permanentemente durante 3 años de la 61ª legislatura, y decían que la bestia peluda era yo, cuando era evidente que el criminal peligroso era Genaro García Luna, como yo se lo dije, que estaba vinculado al Chapo, junto con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así es que cada que vengan a plantear por la puerta trasera los temas que quieran, están en su derecho, pero nosotros también estamos en nuestro derecho de contestarlos y ponerles una pequeña ubicada de la realidad, porque cierro, se han beneficiado del presupuesto nacional, del marco constitucional hecho en su favor, del remate de los bienes de la nación. Bueno, estos que vienen a hablar de legalidad, ahorita está sesionando en lo oscurito la Cámara de Diputados de Querétaro, que ya perdió la mayoría el gobernador Curi y se los llevó a otro lugar para imponer un fiscal por 9 años que terminaría en 2025 y que tendría que resolver la nueva legislatura de Querétaro con mayoría de nuestro movimiento. Con esa cachaza y desvergüenza vienen a tribuna a meter por la puerta trasera temas que no son temas. Ahora sí que no es tema y no se los explico, pero solo piensen que yo vivo en la Colonia Centro para que se ubiquen. Perdone, el código postal. Sí, está solicitando el uso de la palabra el diputado Enrique Godínez. ¿Con qué objeto, gusto, diputado? Sonido en su escaño. Sí, gracias, presidente. Para ver si por medio de su conducto le puede preguntar al orador si puede aceptar una pregunta. ¿Acepta una pregunta? El diputado había levantado la mano antes de que terminara el tiempo. ¿Cómo no aceptar la pregunta de la oposición? Con mucho gusto. Adelante, tienes un minuto para formularla y tendrá 2 minutos el diputado Gerardo para dar respuesta. Gracias, diputado presidente. Senador presidente. El diputado Fernández Noroña, usted comenta pues, que nosotros nos salimos del tema respecto a ello. Sabe que en Michoacán, pues entre el 2015 y 2020, pues más de 100,000 personas salieron desplazadas dentro del Estado por cuestiones del crimen organizado, y solamente en el 2020 fueron 50,000. Y de la región de Apatzingán, Tepa, Cualcomán, Aquila, que es la productora de limón, que es la que ahorita yo refiero, pues nada más de esa zona fueron 5,000 desplazados. ¿Usted por qué cree o por qué motivo atribuye que la gente se está yendo de sus municipios, de sus comunidades en Michoacán? Si no es por la referencia, pues es cuanto, presidente. Adelante, diputado, tiene hasta 2 minutos para dar respuesta. Bueno, muchas gracias. No me atrevería yo a plantear ninguna hipótesis de por qué los desplazamientos, ni pondría en duda las cantidades, los datos que proporciona, compañero legislador, porque no tengo un manejo puntual del tema, lo investigaré y en su momento podré hacerme una opinión más sólida. Lo que sí tengo claro es que no era el tema. Eso sí lo tengo claro. Lo que tengo claro es que el dictamen que hoy se presentó aquí, por la puerta trasera se mete este tema. Y eso es lo que yo estoy reclamando. A mí me parece, de cualquier manera, que sí vale la pena precisar que ha sido Acción Nacional, como en Italia la Democracia Cristiana, quien se ha vinculado con el crimen organizado. No toda la organización, ni todos los militantes, ni todos los legisladores, ni todos los gobernantes de Acción Nacional, pero durante el gobierno de Fox primero y de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa después que usurpó la presidencia, han tenido vínculos con el crimen organizado y han generado todos estos efectos que nosotros hemos estado enfrentando y que se ha ido avanzando, pero que ciertamente no hemos logrado la pacificación del país. Cualquier desplazamiento forzado es una tragedia que hay que atender, es una situación que se debe resolver y que debemos generar las condiciones para que nadie salga de su lugar de origen que no sea por voluntad propia y en búsqueda de una forma, ahora sí que para conocer mundo, pero no por necesidad económica, política y mucho menos por violencia. Comparto la preocupación, me comprometo a estudiar el tema y cuando tenga más elementos con mucho gusto contestaré con más precisión. De nada. Termino.
ni hay quien se deba meter a hacer la labor del senador presidente. Concluya, Ahora me diputado, por entero favor. que desde la curul se puede dirigir la asamblea y se puede decidir si se habla o no se habla, si se responde o no se responde. Pues claro que hay un diálogo cuando un legislador hace una pregunta a quien está en la tribuna. Agradezco mucho, de verdad, la pregunta y termino planteando que votaremos a favor del dictamen. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Gerardo. Se viene la agenda política, amigos. Muchas gracias, senador presidente. Adelante. Sin duda de enorme trascendencia el tema que se propone en esta agenda política tan importante que ya en intervenciones previas de otros asuntos se ha tocado. Seguimos haciendo historia y esto implicará muchas cosas positivas para el país. Por ejemplo, las niñas de México pasarán sus primeros años de vida con una mujer como presidenta del país. Y eso, quizás sin saberlo, condicionará su manera de afrontar el futuro. Abrirá sus horizontes, bañará de posibilidades su destino. Sabrán que es natural que una mujer ocupe el cargo de mayor responsabilidad en su comunidad. Las mujeres adultas, por su lado, verán sin duda cristalizados muchos de los esfuerzos que han realizado a lo largo de toda su vida. Comprobarán que no fue en vano ir arrebatándole espacios al machismo y a la discriminación. Y por el contrario, se instalará para siempre la idea de que una buena causa perseguida con constancia y valentía sí puede lograrse. Las mujeres campesinas, también por su lado, ese día de la toma de protesta, recibirán el mensaje de que no son nada más comparsas de los varones, claro que no, sino que pueden asumir el protagonismo histórico que muchas veces les fue negado. Y lo mismo las mujeres maestras, que podrán ya ejemplificar el papel de las mujeres en la construcción del país, citando a una presidenta del presente, y no solo las innegables batallas de las emblemáticas mujeres de la memoria nacional. Y también las profesionistas, las empresarias, las diplomáticas y las artistas y las amas de casa y las madres solteras, todas celebrarán este paso grande de México hacia la justicia y hacia la igualdad. Podría decir, se acabó entonces el corazón deshecho de Sor Juana y continúa por fortuna en México una nueva época de transformación y de venturosa armonía. Se acabaron entonces los engañosos velos, para seguir con las palabras de la poetisa, y continúa entonces la transparente forma de gobernar de un movimiento que, poniendo primero a los desprotegidos, demuestra que sí es posible transformar un país con honestidad y con fraternidad. Por todo esto, Claudia Sheinbaum Pardo significa desde ya para México un hito que ha de quedar marcado para siempre en la historia nacional y en la historia personal de cada uno de nosotros. Claudia continuará, claro, la obra de Andrés Manuel López Obrador y por sí misma emprenderá lo que es quizá el cambio, el camino más simbólico de que tengamos memoria. Cambiará la forma en que las mujeres mexicanas se miran a sí mismas y ocupen entonces el lugar que siempre merecieron. Es decir, con Claudia en la presidencia llegarán todas las mujeres, las del pasado, las del presente y las del futuro. México nunca será el mismo después de este 2024, pues la mitad de la población se habrá arrancado las cadenas invisibles de la dominación masculina en el ámbito político. Entonces sí, el reto es mayúsculo. Claudia lo sabe
y por ello ha dado pasos desde ahora para afrontarlos. Y vale la pena entonces que el resto también nos hagamos responsables por ello. En los gobiernos municipales y locales, por ejemplo, se deberá repensar el fondo y la forma en que se ejerce el poder, en que se agrupan los órganos deliberativos y de gobierno, y más aún, se desechen los clubes de compadrazgos y misoginia. En las instituciones públicas, todas, se elimina para siempre la violencia y los techos de cristal. Y en este mismo Congreso se borran las segregaciones y se liberan por fin las iniciativas que tengan relación con la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Por eso digo que México necesita para siempre eliminar la idea de que alguien o algo que no sea la propia mujer puede decidir sobre sí misma y sobre su cuerpo con libertad absoluta. Y también en el ámbito ciudadano, empresarial y social. Ahí es necesario aprovechar esta hora de la historia. Consejos de administración, fondos, luchas, todo debe reestructurarse, pero no como una concesión o una moda de género, sino más bien como un reconocimiento y un llamado de la sabiduría a considerar que esta es una oportunidad única para cambiar mejor y profundamente creencias y modos de vida. Concluya, por favor. Concluyo, diputado. senador presidente. Si alguien creía que la llegada de Claudia a la presidencia era solo un cambio administrativo y aún político, como podemos ver, estaba equivocado. Más bien, además de normalizar un proceso democrático, lo que su arribo simboliza en el fondo es la evolución de un país. México deja atrás carencias muy arraigadas de carácter cultural y se entrega a una nueva civilidad, una reforma absoluta en el más profundo de su idiosincrasia. Habemos presidenta, que viva Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Benjamín Robles. A continuación. Gracias, presidente. Claudia Sheinbaum, primera presidenta, mujer en México. En siglos de esta república no hemos tenido una mujer presidenta, que a partir de ya es una realidad. Hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral ha dicho ya formalmente Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Mañana se le entregará su constancia de mayoría a una mujer que cumplió cabalmente con casi 36 millones de votos. ¿Por qué? Pues porque la oposición, la pobre oposición, no pudo acreditar las cosas, eran puros vacíos, puras promociones vacías que no tenían ninguna prueba, como siempre sustentadas en chismes. Viene la nueva era, la era de las mujeres en el poder. Llega Claudia Sheinbaum y con ella llegamos todas. Viene una época de un gobierno centrado en el bienestar del pueblo de México, pero que sin duda tendrá una visión de mujer desde el Poder Ejecutivo Federal. Una mujer que además ha dado muestras muy claras de la tónica que su gobierno seguirá, poniéndonos a las mujeres en el centro también. Es muy relevante esto a la luz de lo que viene. Las grandes reformas, porque quienes hemos de acompañar a Claudia Sheinbaum en su gobierno, desde la mayoría que les ganamos, la mayoría calificada que les ganamos, tendremos también la responsabilidad de hacer reformas profundas que este país requiere para seguir avanzando. Sin duda, ante los acontecimientos, hoy se dice que Claudia Sheinbaum ya es la presidenta electa, lo dice la Sala Superior del Tribunal, pero al mismo tiempo se libera a un delincuente, ¿verdad? Como siempre, ¿sí? A Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de Elena Ríos, ¿sí? De un plumazo. En 20 minutos, un juez corrupto, José Gabriel Ramírez Montaño, da la resolución para liberar, dejar en impunidad el caso de Elena Ríos con este hombre que liberará. Acaban de liberar a Mario Marín.
Les da lo mismo un poder judicial corrupto que se dedica a dejar en indefensión al pueblo de México, que lo demuestran cotidianamente. Por eso es tan importante que Claudia Sheinbaum, con esa visión de mujer, llegue a gobernar y que Disculpe. la mayoría calificada que les ganamos con sus reglas también llegue directo a dictaminar una reforma judicial y otras que hacen falta para poder hacer justicia plenamente en este país. Senadora Antares, disculpe la interrupción. La senadora Marcela Mora está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Marcela? Sonido en su escaño, por favor. Ahora, por su medio, presidente, si la oradora me permite una pregunta. Con ¿Acepta gusto. la pregunta? Sí. Adelante, senadora Marcela tendrá 1 minuto para formularla y la senadora Antares hasta 2 minutos para dar respuesta. Gracias, presidente. Senadora Antares, usted toca 2 temas que son terribles. El tema de lo que está pasando en Oaxaca con nuestra compañera que fue atacada artera y vilmente con ácido y que le quemaron la cara y la dejaron ciega, Elena Ríos. Y el caso de lo que se ha dado a llamar malamente el gober precioso. ¿Cómo esta reforma que se está planteando y que la bandera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, va a poder atender este tipo de casos, que son injusticias puras y duras? No hay manera de defenderlo. La reforma judicial pretende en primera instancia tratar este tipo de casos en donde los jueces corruptos liberan a la gente pues por influencias, por dinero, por lo que sea. Un poder judicial que se ha ido pervirtiendo con nepotismo, con malas prácticas, con gente que no tiene la preparación para estar en ese cargo. Y eso es lo que la reforma judicial que nosotros estamos por votar en septiembre, con nuestra mayoría calificada que les ganamos con sus reglas, pretendemos acabar con este tipo de prácticas. Va a ser un proceso gradual, porque hay mucha perversión al interior, hay gente muy corrupta al interior, como estos jueces que han liberado y que liberan cotidianamente y dejan en indefensión a la gente más vulnerable, como es el caso de Elena Ríos, o como es el caso del pederasta o solapador de pederastas del gober precioso, conocido como ese gober precioso, Mario Marín. Entonces, eso es precisamente de lo que se trata la reforma judicial, que el pueblo de México pueda verdaderamente acceder a una justicia, que sea justa, pronta, expedita, gratuita, que sea gratis, no porque con dinero baila el perro, sino que sea gratis y que cualquier persona pueda aspirar realmente a tener justicia. ¿Cómo es posible que dejen a Elena Ríos en esa situación de indefensión? ¿Cómo es posible? ¿A qué? ¿A dónde más tiene que acudir? ¿Va a llegar a la Suprema Corte? ¿Qué tendrá que decir la Suprema Corte de Justicia de este tipo de casos? ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura Federal? Nada. Esos jueces andan ahí impunemente cometiendo este tipo de fechorías y permitiendo que otras mujeres pudieran sufrir lo mismo que sufrió Elena Ríos. Otros niños y niñas puedan sufrir lo mismo que Mario Marín solapó. De eso se trata precisamente la reforma judicial, senadora Marcela Mora, y las reformas, otras reformas que vienen también con la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, que ella está impulsando también, y con la mayoría calificada que le acompañará desde el Congreso de la Unión. Entonces, la verdad es que el pueblo de México, con este tipo de situaciones, tiene patente la necesidad que existe, y además el pueblo de México está muy consciente de esa necesidad y por eso nos dio la mayoría calificada, que les ganamos con sus reglas a la pobre oposición que lloriquea por los rincones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Antares Vázquez. Cedemos ahora el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos. Espero que no se atreva a decir que hubo fraude la señora, porque si no, tremendo ridículo, en serio. Seguimos en vivo, amigos.
La oposición, llorona. A esta se refiere. Con su venia, presidente. Adelante. Sin lugar a dudas, soy una mujer feminista. Presenté la primera iniciativa en este Senado de la República que concluye para que el principio de paridad fuera una realidad. Después, el PRI, Morena y algunos otros grupos parlamentarios hicieron lo propio y de manera plural, juntos, logramos que la paridad en México hoy sea una realidad. Que la mitad de este espacio deliberativo sea de mujeres, que la mitad de las candidaturas para gobernadoras sea de mujeres, que la mitad de los espacios en el poder público sean de mujeres. Sin lugar a dudas, que vayamos a tener por primera vez en la historia una mujer presidenta es para quienes hemos trabajado a favor de los derechos de las mujeres un gran logro. Pero voy aquí, desde esta tribuna, a decirles qué esperaría yo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperaría yo de la primera mujer presidenta? Primero, pues que no destruya la transparencia, que no haga lo que quiso hacer López Obrador, obsesionado, por cierto, desde que era jefe de gobierno, porque no le gusta la transparencia, porque no le gusta que un organismo constitucionalmente autónomo se meta a ver las cuentas del gobierno, porque no le gusta que México sepa que sus hijos y los socios de sus hijos pues se hicieron brutalmente millonarios en este gobierno. Señora Sheinbaum, no destruya al INAI, no copie los pasos nefastos de López Obrador. Segundo, por supuesto que se esperaría que la primera mujer presidenta rompa las cadenas que tiene este gobierno con el narcotráfico. Ojalá la señora Sheinbaum no le siga entregando el país al narco. Ojalá, y por el bien de México, esa componenda brutal que sabemos se tiene, no la continúe, por el bien de las mujeres en este país y también de los hombres. La tercera cosa que yo esperaría que la primera mujer presidenta en este país no haga es que no repita la vergonzosa escena de hoy desde Palacio Nacional. Ojalá la doctora Sheinbaum no ocupe a la UIF para perseguir a sus opositores. Lo que menos necesita este país es a una presidenta mujer por primera vez en la historia queriendo lastimar a quienes no piensan como ella. Espero que la primera mujer presidenta en México tenga suficiente dignidad para no querer lastimar a quienes, por supuesto, disentimos. La cuarta cosa que desde aquí, desde el Congreso mexicano, le pedimos a la primera mujer presidenta. Disculpe, senadora Kenia, Sí. está solicitando el uso de la palabra la senadora Lili Telles. ¿Con qué objeto, senadora? Para que es una moción de orden, porque ahí estos vulgares ya le empezaron a gritar a mi compañera. No sé quién es ella, pero ya le está gritando a mi compañera, a quien no le permiten que se exprese. Gracias, senadora. Ya gritó otra. Gracias, senadora. Ya están gritando. ¿Las puede hacer orden para Gracias, que senadora mi Lili. compañera se pueda expresar? Ya se le echa. Por favor, ponga orden.
Continúe la oradora y hacemos un llamado respetuoso a todas las legisladoras y a la Asamblea en general para que guardemos respeto y escuchemos con atención a la oradora. Continúe la oradora, por favor. Es que... Sí, está solicitando el uso de la palabra el senador Mario Zamora. ¿Con qué objeto, senador? Si me permite hacerle una pregunta a la oradora. Le pregunto a la oradora si la acepta. Sí, con todo el gusto, senador, Adelante. agradeciendo como siempre su participación. Solo si es posible concluir mi intervención para poder. Adelante. Gracias. El cuarto tema que por supuesto pues es necesario decirle a la doctora Sheinbaum es: no destruya al Poder Judicial. No deje a los justiciables, a los mexicanos, por cierto, a los más pobres, en manos de jueces sin experiencia. No deje que el Poder Judicial se tenga que comprar en una elección. No destruya a un poder con tal de tener más poder. Se lo digo a la primera mujer presidenta, pero también se lo digo a este régimen que estará manipulado a través de los legisladores oficialistas para lastimar a los que menos tienen. Concluyo, presidente, por último. La quinta cosa, sin lugar a dudas, pareciera carta a Santa Claus, pero hay que apelar a la Concluya, ética, senadora. a la honorabilidad, a la decencia. Esa, por cierto, diputada García, que a usted le falta porque es verdaderamente ofensiva y grosera. Pero concluyo senadora. diciéndoles que no haya, doctora Sheinbaum, una gandalle de las curules que Morena no ganó. No ganó en las elecciones y Concluya, obviamente por favor, senadora. no tiene para tener 2/3 partes del Congreso y destruir a las instituciones. Es cuanto, presidente. Muy bien. Se concede entonces un minuto al senador Mario Zamora para que pueda formular la pregunta y usted tendrá hasta 2 minutos, senadora Kenia, para dar respuesta. Sí, señor. Gracias, presidente. Declarándome públicamente un admirador de la mujer, yo quisiera preguntarle a mi amiga Kenia si pudieras solo desearle un deseo a la próxima presidenta que ha dicho que llega de la mano de todas ustedes y que habemos incluso no solo mujeres sino muchos hombres que queremos que sea una buena presidenta. ¿Qué le recomendarías y qué deseo le pedirías? Sin duda. Yo le deseo a la doctora Claudia Sheinbaum que rompa esta herencia de populismo empobrecedor. Yo le deseo que estos 186,000 asesinatos que hereda no los multiplique. Le deseo que estos más de 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, con ella puedan tenerlo. Que estos 46 millones de mexicanos en pobreza dejen de ser pobres. Que este populismo empobrecedor que en muchas ocasiones está de la mano del narcotráfico deje de dañar a México. Para la doctora Sheinbaum, para todas las mujeres en política, para todas las mexicanas, sin lugar a dudas, este país es plural, este país es diverso, este país es maravilloso, en donde todas y todos cabemos sabiéndonos respetar, reconociéndonos en la pluralidad y, por supuesto, diciéndole a ella que le vaya bien, porque su bien será un bien para todos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Kenia. Está solicitando el uso de la palabra la diputada Marisol. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en su escaño, por favor. Qué papelón hizo Kenia, qué bárbaro. Sonido en el escaño de la diputada Marisol García.
Por alusiones personales, por favor, presidente. Adelante, tiene un minuto, diputada. Solamente responder y decir que con tantas mentiras, con las mentiras de la antecesora, ¿cómo puede decir, cómo puede ser honesta si lo que está diciendo es que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo es de determinada manera? La oposición miente, manipula, todo el tiempo están diciendo mentiras y la gente no le cree, todavía no les cae el 20, que 36 millones de personas votaron porque ya no los queremos, porque son mentirosos, tramposos, corruptos, impunes, se burlan. Estamos en tribuna y está la compañera que acaba de subir muerta de risa, como diciendo no sé qué, y se burla de algo que ni siquiera entiende. Porque además pues no son humanas, o sea, parecen como extraterrestres, porque no se duelen de nada, nada más les importa el dinero y hacer negocios con los puestos que tienen. Y mira, como caballo otra vez se ríen, ¿no? Entonces es una burla a las y los mexicanos que la senadora esté mintiendo todo el tiempo y llamando a Claudia Sheinbaum Pardo como los gobernantes que ellas sí conocen y que son tranzas, corruptos y cochinos. Muchas gracias, presidente. A continuación, concedemos el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy Rangel del Grupo Parlamentario de Morena y nuevamente hacemos un llamado respetuoso a toda la Asamblea a que guardemos la compostura y tengamos respeto al orador. Adelante, diputado, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Adelante. Sin duda, el tema de hoy de la agenda política que se intitula Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta de México, es un gran título. Pero fíjense nada más, entre ayer y hoy, 2 jueces liberaron a agresores de mujeres y no vi a la derecha condenando a esos jueces. Primero, un juez deja en libertad a el gober Precioso, a Marín, después de la brutal agresión en contra de la periodista Lidia Cacho. Y nada dijeron. Hoy deja otro juez en libertad al señor Juan Antonio Vera Carrizal, diputado local priista y empresario oaxaqueño, que atacó con ácido y desfiguró a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Ambos casos ocurren justo hoy que estamos teniendo este tema de la agenda política donde celebramos el triunfo de Claudia Sheinbaum. Espero que eso y otros motivos, la libertad de Juan Collado, el amparo contra Cabeza de Vaca, la libertad de todos los que tuvieron con el caso Odebrecht, Lozoya y otros más, la libertad de los bienes de la esposa de Genaro García Luna. Es por eso necesaria la reforma del Poder Judicial. Y vamos a conseguirla, vamos a tenerla, porque justo el tema ahorita es, y lo quiero resaltar, la mayoría calificada que vamos a tener a partir del 1 de septiembre. Revisando nuevamente los números, porque hay que hacerlo todas las veces que sea necesario, hemos dicho y lo repetimos hoy, la composición de la Cámara de Diputados por tener un sistema mixto son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional y tienen reglas de reparto diferente.
Los 300 distritos se reparten costando un voto cada mexicano. Y tuvimos nosotros 256 diputados de mayoría, que son un 85.32 de los 300 diputados de mayoría relativa. Y nosotros, Morena solo, tuvimos 161 distritos ganados. Y nos van a corresponder 87 diputados de representación proporcional, que nos va a dar una cantidad de 248 diputados en total. El artículo 55 establece que ningún partido por sí solo podrá tener más de 300 diputados. 248 está muy lejos de ese número, pero tramposamente hablan del porcentaje que sacamos conjuntamente para diputados de representación proporcional, que fue el 54%, para decir que estamos sobre representados. No, el PT y el Partido Verde posiblemente voten con nosotros, pero también lo puede hacer el Partido de Movimiento Ciudadano, o el PAN o el PRI. Pueden votar con nosotros si los convence una iniciativa constitucional nuestra, como ocurrió con Peña Nieto, con Calderón, donde votaron muchas reformas que ellos presentaron en una coalición de la coyuntura. Así va a poder ocurrir ahora. Entonces no es obligatorio, ni es legal, ni es necesario que el PT y el Verde, si no los convencemos, voten con nosotros. Morena por sí solo tiene 248 diputados y no tiene ninguna sobrerepresentación. Vamos a tener mayoría calificada si el PT y el Verde deciden ir con nosotros en las iniciativas que presentemos a través de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Por eso recibimos y celebramos el triunfo de Claudia Sheinbaum y esperamos un tiempo nuevo para México, donde todas y todos sean incluidos, donde todas y todos participen en la toma de decisiones, pero fundamentalmente las mujeres puedan tomar parte de este gobierno, que será fundamentalmente de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Una vez que ha transcurrido la primera ronda de intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto que nos ocupa se encuentra suficientemente discutido. Les recuerdo que en caso de negativa de la Asamblea se abrirá una nueva lista de 6 intervenciones alternadas para continuar con el tema. Proceda a la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si el tema se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí está suficientemente discutido, senador presidente. En consecuencia, continuamos con los asuntos del orden del día. Perdón. Sí, está solicitando el uso de la palabra la diputada Erika Vanessa. ¿Con qué objeto, diputada? Presidente, nada más para hacer mención, porque yo sé que esto ya va a terminar, pero sí es importante que como una compañera activista denunciemos que desde hace 5 años María Elena fue víctima de intento de feminicidio. Y no es posible que hoy el juez de control José Gabriel Ramírez en tan solo 20 minutos
haya dado un fallo a favor de su victimario, de este agresor. Por lo tanto, exigimos que exista justicia y que haya verdad para castigar a los culpables y que la ley Malena tenga realmente sentido. Por eso buscamos que con la reforma al Poder Judicial exista realmente un Poder Judicial cercano al pueblo y con penas realmente sean ejemplares. No puede ser posible que así como a este victimario, como Juan Antonio Vera Carrizal, Mario Marín, o la liberación de cuentas y bienes de la esposa de Genaro García Luna o del exgobernador de Veracruz, Duarte, no puede ser posible. Ya no queremos estas falsedades e hipocresías en el Poder Judicial. Por lo tanto, queremos reforma al Poder Judicial, ya es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada Erika. Hago de su conocimiento que por acuerdo de la mesa directiva, todas las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo inscritas en el orden del día de hoy, se turnarán a las comisiones correspondientes. De lectura la Secretaría al orden del día de la siguiente sesión. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión, miércoles 21 de agosto de 2024, orden del día. Acta de la sesión del miércoles 14 de agosto de 2024, los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. Cita. Se cita a la siguiente sesión de la Comisión Permanente el próximo miércoles 21 de agosto a las 11 horas en este recinto. Se levanta la sesión. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas, papelón de la oposición. Bueno, pues es increíble que ante una agenda política tan sencilla de aceptar, simplemente decir, bueno, pues sí, nos ganaron, no aceptamos la derrota, impugnamos, tampoco nos la aceptaron, pero el papelón que se aventó hoy la señora del PAN es justamente la muestra de por qué algunos de estos partidos están desapareciendo. Ya no quisieron segunda ronda. Normalmente en agenda política hay 2 rondas, ahora dijeron con una es más que suficiente. Bueno, mañana será un día muy importante justamente para la doctora Claudia Sheinbaum. Le entregarán su constancia de mayoría a las 11:30 de la mañana y por la tarde en el Metropolitan vendrá el gran festejo. Estaremos informándote todo lo que suceda al respecto. Por mi parte es todo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de México Informa. Si te gusta el canal, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla, porque un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente día. Nos vemos a la próxima.